El Imperio Bizantino, a menudo llamado el Imperio Romano de Oriente, surgió de las cenizas de una Roma dividida. En el año 395 después de Cristo, el emperador Teodosio I dividió el Imperio Romano en dos. Sus hijos, Honorio y Arcadio, heredaron el Occidente y el Oriente respectivamente. Mientras que el Imperio Romano de Occidente se desmoronaba bajo las invasiones bárbaras, el Imperio Romano de Oriente, con centro en Constantinopla, florecía. Esta resistencia marcó el comienzo de Bizancio, un imperio vibrante que duraría más de 1000 años. Los bizantinos se consideraban verdaderos romanos, herederos del legado del derecho romano, la administración y la cultura. Hablaban griego, lo que refleja el idioma dominante del Mediterráneo oriental. El Imperio Bizantino se convirtió en un crisol de culturas, que mezclaba influencias romanas, griegas y orientales. El Imperio Bizantino temprano se enfrentó a numerosos desafíos. Los bárbaros amenazaban sus fronteras, mientras que las luchas internas y las disputas religiosas ponían a prueba su unidad. Sin embargo, a través de una hábil diplomacia y destreza militar, los bizantinos no solo sobrevivieron, sino que prosperaron, repelieron a los invasores, consolidaron sus territorios y establecieron un sólido sistema administrativo. El cristianismo jugó un papel fundamental en la configuración de la identidad bizantina. El emperador Constantino I, en el año 313 después de Cristo, emitió el Edicto de Milán, otorgando tolerancia religiosa en todo el Imperio Romano. Este acto tuvo profundas implicaciones para el futuro del cristianismo, allanando el camino para su eventual dominio en el mundo romano. En el año 330 después de Cristo, Constantino el Grande, una figura clave en los inicios del cristianismo, fundó Constantinopla. Construida sobre el sitio de la antigua ciudad griega de Bizancio, esta nueva capital se encontraba en la encrucijada de Europa y Asia. Estratégicamente ubicada en el estrecho del Bósforo, Constantinopla controlaba rutas comerciales vitales que conectaban el Mar Negro con el Mediterráneo. Esto la convirtió en una potencia económica, atrayendo a mercaderes y comerciantes de todo el mundo conocido. Además, su ubicación proporcionaba una defensa natural, lo que dificultaba su conquista. Constantinopla, con sus imponentes murallas y su ubicación estratégica, se convirtió en el corazón del Imperio Bizantino. Constantino adornó su nueva capital con grandes edificios, foros y un vasto hipódromo para carreras de carros. Inspirado por Roma, buscaba crear una Roma cristiana, un centro de fe y poder imperial. Inició la construcción de magníficas iglesias, incluyendo la primera Santa Sofía, dedicada a la Santa Sabiduría. Estas maravillas arquitectónicas, que mostraban el arte y la ingeniería bizantinos, inspirarían a generaciones venideras. La importancia estratégica de la ciudad era primordial para la supervivencia del imperio. Resistió numerosos asedios a lo largo de los siglos, protegiendo al Imperio Romano de Oriente de las amenazas tanto del este como del oeste. La resistencia de Constantinopla consolidó su lugar como un bastión del cristianismo y un símbolo del poder bizantino. El reinado del emperador Justiniano I, desde 527 hasta 565 después de Cristo, marcó una edad de oro para el Imperio Bizantino. Ambicioso y decidido, Justiniano imaginó restaurar el Imperio Romano a su antigua gloria, reuniendo Oriente y Occidente bajo su gobierno. Se embarcó en ambiciosas campañas militares, con el objetivo de reclamar los territorios romanos perdidos en Occidente. Sus generales, Belisario y Narcés, llevaron a los ejércitos bizantinos a la victoria en el norte de África, Italia y partes de España. Estas conquistas, aunque costosas, reunieron brevemente gran parte del mundo mediterráneo bajo el dominio bizantino. La ambición de Justiniano se extendió más allá de las conquistas militares. Encargó la construcción de magníficos edificios, sobre todo la iglesia de Santa Sofía. Reconstruida después de un incendio, Santa Sofía se convirtió en un símbolo del genio arquitectónico bizantino. Su enorme cúpula, elevándose sobre Constantinopla, parecía desafiar la gravedad. El interior, adornado con intrincados mosaicos y mármol, reflejaba la riqueza y el esplendor de la corte bizantina. Más allá de la arquitectura, Justiniano dejó un legado duradero en el derecho. Sus reformas legales dieron como resultado el Corpus Juris Civilis, una codificación completa del derecho romano. Esta obra monumental se convirtió en la base de los sistemas legales en toda Europa, influyendo en el pensamiento jurídico durante siglos. La religión desempeñó un papel central en la vida bizantina, influyendo en la política, la cultura y la sociedad. Sin embargo,
Las diferencias teológicas y las luchas de poder entre los líderes de la Iglesia en Roma y Constantinopla llevaron a una gran ruptura en la cristiandad. El cisma de Oriente y Occidente, que culminó en 1054 después de Cristo, dividió formalmente el cristianismo en la Iglesia Católica Romana en Occidente y la Iglesia Ortodoxa Oriental en Oriente. Este cisma, que se gestó durante siglos, tuvo profundas consecuencias para el Imperio bizantino y el curso de la historia cristiana. En el corazón del cisma se encontraba una compleja interacción de factores teológicos, políticos y culturales. Las disputas sobre la autoridad papal, el uso de iconos en el culto religioso, e incluso la redacción del credo niceno, alimentaron la creciente división. Oriente, enfatizando el papel del emperador como cabeza de la Iglesia y del Estado, chocó con la afirmación de Occidente de la supremacía papal. Estas diferencias, exacerbadas por las barreras lingüísticas y culturales, finalmente resultaron insuperables. El cisma tuvo un profundo impacto en el Imperio bizantino, debilitando sus lazos con Occidente y dejándolo vulnerable a las amenazas externas. También solidificó las identidades distintas del cristianismo oriental y occidental, moldeando los paisajes religiosos y culturales durante siglos. Sección 5. Las Cruzadas. Una alianza problemática. Las Cruzadas, una serie de guerras religiosas iniciadas por Europa occidental en el siglo XI, tenían como objetivo recuperar Tierra Santa del control de los turcos selyúcidas. Si bien estas cruzadas inicialmente parecían ofrecer una oportunidad para la reconciliación entre Oriente y Occidente, finalmente exacerbaron las tensiones y debilitaron el Imperio bizantino. La primera cruzada, lanzada en 1096, vio a los ejércitos de Europa occidental marchar a través del territorio bizantino. Si bien los bizantinos habían pedido ayuda contra los selyúcidas, la llegada de estas fuerzas armadas, a menudo indisciplinadas, causó fricción. Los cruzados, a menudo sospechosos de los motivos bizantinos, establecieron sus propios estados en el Levante, socavando aún más la autoridad bizantina. La Cuarta Cruzada, lanzada en 1204, resultó desastrosa para el Imperio bizantino. En lugar de llegar a Tierra Santa, los cruzados, desviados por los intereses venecianos, atacaron y capturaron Constantinopla. La ciudad, saqueada y despojada, sufrió inmensos daños. El establecimiento del Imperio Latino, un estado gobernado por Europa occidental en suelo bizantino, debilitó aún más el imperio. Aunque los bizantinos finalmente recuperaron Constantinopla en 1261, el imperio nunca se recuperó completamente de la devastación de la Cuarta Cruzada. Sección 6. Un choque de civilizaciones. Las conquistas árabes. El auge del Islam en el siglo VII después de Cristo presentó un desafío formidable para el Imperio bizantino. Las conquistas árabes, impulsadas por el fervor religioso y la promesa de riquezas, barrieron las provincias bizantinas en el este. Los bizantinos, ya debilitados por las luchas internas y los conflictos con el Imperio sasánida, lucharon por contener el avance árabe. A finales del siglo VII, los árabes habían conquistado Siria, Palestina, Egipto y el norte de África, territorios que habían formado parte del Imperio bizantino durante siglos. La pérdida de estas provincias, vitales por su importancia económica y estratégica, asestó un duro golpe a los bizantinos. A pesar de estos reveses, los bizantinos organizaron una tenaz defensa de su territorio central. El emperador León III, en 717 después de Cristo, repelió un asedio árabe masivo a Constantinopla, utilizando el fuego griego, un arma incendiaria devastadora, con gran efecto. Esta victoria resultó crucial para detener el avance árabe hacia Europa y preservar el imperio bizantino. Las conquistas árabes, si bien redujeron el tamaño del imperio, también tuvieron un profundo impacto cultural. La pérdida de Egipto, un importante centro de producción de grano, debilitó la economía bizantina. Además, la afluencia de eruditos árabes y sus traducciones de textos griegos al árabe contribuyeron al auge de la erudición islámica, a menudo basándose en los cimientos intelectuales bizantinos. Sección 7. Esplendor artístico. El legado de Bizancio. A pesar de los numerosos desafíos a los que se enfrentó, el Imperio bizantino floreció como un centro de arte, arquitectura y cultura. El arte bizantino, profundamente arraigado en el cristianismo, desarrolló un estilo distintivo caracterizado por el uso de colores ricos, patrones intrincados e iconografía religiosa.
Mosaicos, brillando con oro y tonos vibrantes, adornaban las paredes de iglesias y palacios, representando escenas bíblicas, emperadores y santos. Los iconos, imágenes religiosas pintadas en paneles de madera, se convirtieron en un elemento central de la espiritualidad bizantina. Estos iconos, que a menudo representan a Cristo, la Virgen María o varios santos, servían como ventanas a lo divino, inspirando la oración y la contemplación. Santa Sofía se erige como un testimonio del genio arquitectónico bizantino. Su enorme cúpula, que parece flotar sin esfuerzo sobre el suelo, inspiraba asombro y admiración en todos los que la contemplaban. El interior, adornado con intrincados mosaicos y mármol, mostraba la riqueza y la sofisticación artística del imperio. Más allá del arte religioso, los bizantinos destacaron en tallas de marfil, manuscritos iluminados y tejidos de seda. Estos artículos de lujo, apreciados en todo el mundo medieval, servían como testimonio de la artesanía y el arte bizantinos. Sección 8. Guardianes del conocimiento. Erudición bizantina. El Imperio bizantino jugó un papel crucial en la preservación y transmisión del conocimiento clásico. Los eruditos bizantinos, herederos del legado intelectual de Grecia y Roma, copiaron y estudiaron textos antiguos, asegurando su supervivencia a través de siglos de agitación. Los monasterios, dispersos por todo el imperio, se convirtieron en depositarios del conocimiento, y sus bibliotecas albergaban vastas colecciones de manuscritos. Los eruditos bizantinos hicieron contribuciones significativas en varios campos, incluyendo historia, filosofía, matemáticas y astronomía. León el Matemático, un erudito del siglo IX, hizo avances en álgebra y geometría. Su trabajo, redescubierto en Occidente siglos después, contribuyó a la revolución científica del Renacimiento. Ana Comneno, princesa e historiadora, escribió la Alexiada, un relato detallado del reinado de su padre, el emperador Alejo I Comneno. Su obra proporciona información invaluable sobre la historia y la vida cortesana bizantinas. La transmisión de este conocimiento al mundo islámico y a Europa occidental resultó crucial para el desarrollo de estas civilizaciones. Sección 9. La caída y el legado. Una influencia duradera. El Imperio bizantino, una vez un faro de civilización, decayó gradualmente a lo largo de los siglos. Las luchas internas, los problemas económicos y la presión implacable de enemigos externos tuvieron un alto precio. Los turcos otomanos, emergiendo como una fuerza poderosa en Anatolia, fueron reduciendo gradualmente los territorios bizantinos. En 1453, Constantinopla, el último bastión del Imperio bizantino, cayó ante el sultán otomano Mehmed II. La caída de Constantinopla marcó el fin del Imperio romano, una civilización que había perdurado durante más de 2 milenios. A pesar de su desaparición, el Imperio bizantino dejó un legado perdurable. Su sistema legal, codificado en el Corpus Juris Civilis de Justiniano, influyó en el desarrollo del derecho en Europa. El arte y la arquitectura bizantinos, en particular la icónica Santa Sofía, inspiraron a artistas y arquitectos durante siglos. La preservación del conocimiento clásico por parte de los eruditos bizantinos contribuyó al renacimiento intelectual del Renacimiento. La Iglesia Ortodoxa Oriental, arraigada en las tradiciones bizantinas, continúa prosperando como una rama principal del cristianismo, y su influencia se siente en toda Europa del Este, Rusia y más allá. El Imperio bizantino, un tapiz milenario tejido con hilos del legado romano, la cultura griega y la fe cristiana, continúa cautivando a historiadores y entusiastas por igual. Su historia, de resiliencia, innovación y brillantez cultural, nos recuerda el poder perdurable de las ideas y la interconexión de las civilizaciones. Si disfrutaste de este viaje a través de la historia, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y visitar nuestro sitio web para obtener más contenido histórico fascinante. Gracias por ver.